Voy a mostrarles cómo simular un circuito serie y paralelo haciendo uso de Workbench. Entonces, ya teniendo la aplicación, en el caso del software sugerido, deben ejecutar este programa. Es que en realidad es el simulador. Hacemos doble clic. Tengan en cuenta que no hay que instalarlo, simplemente al ejecutarlo pues se va a abrir la aplicación. Es posible que salga este error, simplemente le damos clic en aceptar. Entonces vamos a hacer la simulación de un circuito serie paralelo, vamos a medir el voltaje y la corriente en el circuito. Entonces lo primero que hacemos es sacar las resistencias. Vamos a tomar dos resistencias. Igual si se ve algo borroso podemos aumentar o disminuir el zoom, eso va a solucionar el problema. Entonces voy a rotar esta resistencia, simplemente oprimo control R. Bueno, por ahora dejémoslo ahí. Tengamos en cuenta que si lo que yo quiero es medir resistencia, simplemente armo mi circuito resistivo. En este caso voy a colocar las resistencias en serie. Vengo a los instrumentos, tomo el multímetro, lo conecto. A los terminales del circuito le doy doble clic para abrirlo. Es posible que de pronto en alguno se le vea así. Y le doy simular. Fíjense que acá me está midiendo voltaje, corriente. Necesitamos que nos mida resistencia. Es posible que, o sea, es por problemas de la pantalla que se está viendo así el multímetro, pero es posible que ustedes no van a tener ese problema. Simplemente le van dando clic en el zoom y ya pueden visualizar bien las medidas. Pues bueno, ahí ya mediríamos la resistencia. Voy a parar la simulación. Voy a eliminar el multímetro. Y voy a agregar una fuente de alimentación y una tierra. Voy a conectar todos los elementos. Igual tengamos en cuenta que es posible que el circuito funcione sin tierra, pero en la práctica todo circuito debe llevar su tierra. Entonces, voy ahora a cambiar el valor de una de las resistencias. Voy a colocarla en 4 kiloohmios. Voy a dejar esta resistencia en 1 kiloohmio. Y a partir de esta vamos a hacer las medidas tanto de corriente como de voltaje. Entonces, para eso me voy a valer del voltímetro y del amperímetro que encontramos aquí en los indicadores. Voy a cerrar acá. Entonces para medir corriente yo siempre debo abrir el circuito. Entonces simplemente borro uno de los cables que me está uniendo el circuito y uso el amperímetro para cerrarlo, ya que la corriente siempre se mide en serie, ¿sí? Ya que un amperímetro se comporta como un cable. Si yo les llego a colocar en paralelo con algún elemento, lo que hago es ponerlo en corto. Entonces voy a simular ahí la medida de corriente. Aquí ya nos está dando la medida de corriente del circuito, que es 2,4 miliamperios. Entonces voy a medir ahora el voltaje. Tengamos en cuenta que tanto el voltímetro como el amperímetro tienen una línea un poco más gruesa en uno de sus lados. Esa línea indica hacia dónde debe ir la tierra del dispositivo. En este caso, fijémonos que el voltímetro tiene la línea negra en la parte de abajo. Eso quiere decir que la tierra del voltímetro está en la posición correcta. Entonces voy a medir el voltaje acá. El voltaje siempre se mide en paralelo. Siempre se mide en paralelo. Voy a sacar otro indicador. Esa es una ventaja que me da este dispositivo, que yo puedo sacar múltiples indicadores y no tengo ningún problema. Igual, si yo le doy control R, nos damos cuenta de que voltea las terminales y voltea también esta línea, la que nos indica hacia dónde debe ir la tierra. Entonces voy a medir el voltaje ahora en esta resistencia. Siempre yo mido el voltaje en paralelo con el dispositivo. En este caso pues estamos hablando de la resistencia. Va a ser entre las dos terminales de la resistencia. Le voy a dar simular, aunque pues igual ya me estaba botando los valores. Y ahí ya podemos ver tanto los valores de voltaje como de corriente en el circuito serie. Tengamos en cuenta que el voltaje en un circuito serie se divide. La corriente se mantiene la misma.
Vamos a ver el caso del circuito paralelo. Voy a borrar absolutamente todo, aunque podría usar los mismos elementos, pero para mostrar el proceso desde cero. Voy a sacar nuevamente dos resistencias. Igual tengan en cuenta que un circuito puede estar compuesto por muchos más elementos. Voy a colocarlas de esta forma. Acuérdense que con control R las rotamos, colocamos la tierra, vamos a colocar una fuente de alimentación. Voy a hacer la conexión de los elementos. Voy a conectar la tierra. Listo. Entonces, ya tenemos un circuito paralelo. Voy a cambiar el valor de una de las resistencias. Voy a colocarle a esta, por ejemplo, unos 500 ohmios. Bajemos aquí la escala. Y ya tendríamos una resistencia de 1 kilo ohmio en paralelo con una de 500 ohmios. Tengamos en cuenta que en un circuito paralelo siempre se cumple que la resistencia equivalente va a ser menor a la menor de las resistencias. Entonces, si pensamos en la resistencia equivalente de este circuito, vamos a tener que dar menor a 500 ohmios. ¿Cómo podemos verificar esto? Voy a desconectar un momento la fuente. Voy a usar el multímetro para medir la resistencia. Voy a conectar acá. Voy a conectar acá. Igual acá tampoco es necesario tener la tierra conectada. Entonces, quitemos lo que no necesitemos. Y simulemos. Entonces, aquí ya nos está dando el valor de la resistencia, que es 333,3 ohmios. Verificamos que efectivamente es menor a la menor de las resistencias. Nos va a dar menor a 500 ohmios. Bueno, sigamos con la medida de voltaje y corriente del circuito paralelo. Voy a eliminar el multímetro. Voy a volver a conectar mi fuente de alimentación y mi tierra. Voy a usar ahora el amperímetro y el voltímetro para tomar las medidas. Tengamos en cuenta que aquí el voltaje en un circuito paralelo es el mismo para todos los elementos. Entonces, que lo mida sobre esta resistencia o sobre esta o sobre la fuente nos debe dar lo mismo. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la medida sobre esta resistencia. La corriente sí cambia. No es lo mismo la corriente que circula por la resistencia de 500 ohmios que por la de 1 kilo ohmio y la corriente total del circuito. Voy a subir esto un poco para facilitar la medida. Acá. Listo. Bueno. Entonces ya teniendo así la medida, voy a medir primero la corriente de la resistencia de 500 ohmios. Si nos damos cuenta, este punto que sobre el cual acabo de hacer clic, es un punto que se conoce como un nodo, por donde se va a dividir la corriente. Aquí entra la corriente total del circuito, bueno, por convención, y una parte se va a ir por la resistencia de 1 kilo ohmio y otra parte se va a ir por la resistencia de 500 ohmios. Entonces voy a tomar la medida de la corriente que se va por la resistencia de 500 ohmios. Voy a correr un poquito acá la resistencia. Vamos un poquito este punto de conexión. Y voy a colocar el amperímetro acá. Tengamos en cuenta algo. Este dispositivo tiene la característica de que cuando usted lo coloca sobre una línea, él mismo se encarga de abrirla. Yo debo abrirla en la práctica. Entonces, pues igual por facilidad lo pueden colocar de esa manera. Igual él está haciendo el trabajo de abrir la línea. Ahora voy a sacar otro amperímetro. Voy a rotarlo, pues fijándome que el negativo quede hacia a la parte de abajo para poderlo colocar aquí en esta zona. Voy a acomodar un poquito más el circuito para que me quepa el amperímetro y probemos a ver si ya. Pues fíjense que ahí no nos está tomando de nada la conexión, como si lo hizo en esta parte. Entonces voy a ayudarle un poco, voy a borrar el cable
y voy a hacer la conexión manualmente. Debo fijarme en eso, porque si llega a quedar por encima del cable no me va a hacer nada el dispositivo. Ahora voy a medir la corriente total. Entonces voy a sacar nuevamente el amperímetro y lo voy a colocar en esta parte. No me está tomando la conexión de forma directa. Entonces voy a borrar el cable y voy a hacer la conexión manualmente. Listo, lo que ha quedado directamente en el punto de conexión del otro amperímetro no lo estaba tomando. Listo, entonces ahí, bueno, ya es cuestión de darle un poquito de forma para que se vea bien, pero por lo demás, ahí ya estaría funcionando bien la medida de cada uno de los elementos. Entonces vamos a simular. Y entonces acá ya nos muestra que por la resistencia de 500 ohmios está circulando una corriente de 24,01 miliamperios. En la resistencia de 1 kilo ohmio una corriente de 12 miliamperios. Y la corriente total del circuito es de 36,01 miliamperios. Sí, y el voltaje, que ya sabemos que es igual para las dos resistencias y para la fuente de alimentación, es de 12 voltios, que es el voltaje que estamos aplicando. Sí, entonces de esa forma harían la medida de voltaje y corriente en el circuito serie y paralelo. El simulador no permite hacer la medida directa de potencia. Hay otros simuladores que sí permiten hacerlo. Igual se les deja a libertad, pues que usen el simulador que consideren pues pertinente a la hora de hacer su trabajo. No tienen que usar este.